Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y Orange. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a quien tuvimos el honor de acoger en esta tribuna cuando era candidato, finalmente confirmado como presidente de la República de Colombia hace unas semanas, a don Iván Duque, presidente electo de la República de Colombia. Y tenemos la satisfacción de que haya aceptado presentarle el Premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa. Querido don Mario, la tribuna es suya. Señoras, señores, señor presidente de Colombia, buenos días. Creo que la mejor credencial del presidente de Colombia, Iván Duque, es decir que ha sido elegido en unas elecciones limpias, genuinas, según la mejor tradición colombiana, con más de 10 millones de votos, y que es en la historia de Colombia el presidente que ha tenido una elección más definitiva y mayoritaria. Jamás un presidente había alcanzado un número de votos tan elevado como Iván Duque. A pesar de su juventud, las credenciales de Iván Duque son muy ricas y están repletas de éxitos. Estuvo 12 años en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue asesor principalmente para los países andinos, para Ecuador, Perú, Colombia, y además dentro del Banco Interamericano de Desarrollo presidió, y a mí me gustaría subrayarlo, una división de cultura. La cultura no ha estado nunca lejos de este economista. Su padre tuvo una de las bibliotecas más espléndidas en Colombia y él en esta biblioteca aprendió a leer desde muy joven y contrajo la afición por los libros. En su caso, la economía nunca ha estado divorciada de la cultura en general y acaso muy particularmente, y esto quiero subrayarlo, de la literatura. Hablar con él es siempre fascinante por la lucidez con la que enfrenta los problemas de su país y de América Latina, que conoce precisamente gracias a esos 12 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero es fascinante ver cómo poco a poco la conversación con Iván Duque pasa de la economía y la política hacia la cultura y fundamentalmente hacia la literatura. Qué bueno tener en América Latina un presidente que es capaz de leer incluso durante las campañas electorales. Yo, que fui candidato, no lo conseguí. Se han dicho muchas inexactitudes, exageraciones y mentiras respecto a las credenciales de Iván Duque. Se ha dicho, por ejemplo, que fue un candidato de la extrema derecha. Vaya calumnia. Ustedes lo van a escuchar y van a ver que todo lo contrario de lo que representa esa expresión, la extrema derecha, es aquello en lo que cree y que defiende Iván Duque. Es un demócrata, cree profundamente en la democracia y en la democracia liberal. Y está convencido que ese es el marco en el cual América Latina y desde luego su país debe dar la batalla, una batalla exitosa contra el subdesarrollo. Van a ver ustedes que lejos
de creer que las soluciones para los problemas de América Latina son exclusivamente económicas, es un político profundamente consciente de los problemas sociales, del problema de la pobreza, de la extrema pobreza, y que todo su programa de acción está encaminado fundamentalmente a combatir exitosamente la pobreza, a crear empleo, a abrir mercados, a atraer capitales a Colombia, es decir, aquellas fórmulas que han probado en el mundo entero ser exitosas en la lucha contra el desempleo y la pobreza. Al mismo tiempo, creo que en América Latina tendremos con Iván Duque un defensor militante en favor de la libertad, de la democracia y en contra de las dictaduras, de todas, aquellas que son explícitamente dictaduras y aquellas formas de gobierno pseudo-democráticas que detrás de una apariencia legalista representan, como son los casos de una Venezuela o de una Nicaragua en estos días, una forma vil de dictadura. No quiero extenderme demasiado porque sé que ustedes han venido aquí a escuchar a Iván Duque, pero quiero decir que la presidencia que se va a iniciar con él en Colombia ha despertado en América Latina, sobre todo en los demócratas y en los liberales, una extraordinaria esperanza. Ojalá lo que va a ocurrir en Colombia a partir del mes de agosto constituya un modelo que los países latinoamericanos puedan seguir para combatir eficazmente los grandes problemas que enfrentan, la pobreza y, desgraciadamente, las dictaduras. Tenemos todavía algunas dictaduras supervivientes en América Latina y creo que una de las mejores credenciales de Iván Duque será combatirlas dentro de la legalidad y en nombre de esa democracia genuina, la democracia liberal, que es la que ha demostrado ser la más exitosa a la hora de combatir la pobreza, de crear empleo y, en última instancia, alcanzar la civilización. Recibamos a Iván Duque con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos ustedes. Es un gran placer estar acá nuevamente en el foro Nueva Economía. Quiero empezar por agradecerle al maestro Mario Vargas Llosa sus generosas palabras. Y se las quiero agradecer, maestro, porque tuve la inmensa fortuna de conocerlo a usted hace unos meses. Y en aquella conversación en Bogotá le expresé que yo había crecido leyendo su obra y su obra me impactó y me ha formado mucho, pero usted es más que un escritor, usted es el más importante de los pensadores políticos de Latinoamérica y como tal para mí es un honor compartir esta mañana con usted. Todos le debemos siempre a usted un aplauso, apreciado maestro Mario. Quiero darle un saludo al doctor Amílcar Posada, al doctor Roberto García, al doctor José Luis Rodríguez y al doctor Pablo Carrillo que nos acompañan acá en la mesa principal. Aprovecho para extenderle un saludo al señor embajador de Colombia, el doctor Furmaski. Es un gusto tenerlo a usted en esta mañana, señor embajador. Para mí es un honor estar esta mañana como presidente electo de los colombianos, porque no hay un honor más grande al que pueda aspirar un ciudadano que presidir los destinos de su país. Pero esta elección que acaba de culminar en Colombia
no es una elección cualquiera. Es una elección donde el país le ha dado un mandato amplio a una nueva generación. A una generación que quiere gobernar con todos y para todos los colombianos. A una generación que quiere pasar las páginas de la vieja política, que quiere pasar las páginas de la polarización, que quiere pasar las páginas de las rencillas tradicionales, que quiere pasar las páginas de un modelo económico que se ha ido quedando quizás anquilosado en algunos elementos tradicionales de la economía y que merece modernizarse. Pasar las páginas también nefastas, dañinas, putrefactas de la corrupción. Pasar las páginas de aquellas regiones del país que han estado golpeadas y olvidadas por la exclusión. Y esa generación que tengo el honor de representar en esa contienda y que hoy me permite llegar a la presidencia con la votación más alta de la historia de mi país, es para recibirla con humildad y con un gran compromiso. Porque, sin lugar a dudas, Colombia es un mejor país que hace 20 años, no hay duda de ello. Colombia es un país que ha aumentado el promedio de vida, que ha expandido la clase media, que ha logrado fortalecer las instituciones, que ha logrado que exista una presencia eficaz en una parte importante del territorio o en la gran mayoría del territorio de la seguridad y la justicia. Ha logrado crear un clima casi que como política de Estado de estabilidad jurídica. Ha logrado que en el país se diversifique la producción. Ha logrado llegar a nuevos mercados. Todas esas son conquistas históricas de un país como Colombia. Y eso tiene un inmenso valor. Pero esta elección que pasó nos dejó a nosotros varias enseñanzas. La primera, que fue una elección donde se confrontaron dos modelos de ver el desarrollo. Y el país rechazó el populismo, el discurso del odio, el discurso de la fractura, el discurso de tratar de controvertir con falacias la forma en la que se plantea la estabilidad económica y el desarrollo empresarial. El país optó por un modelo de centro y siempre llamé en nuestro programa un programa de extremo centro, porque aquí lo que se trata es de construir políticas públicas que le sirvan al país pensando en el futuro. Esta elección nos demostró que se puede ganar con la decencia, construyendo una plataforma política de abajo hacia arriba, recorriendo cada rincón del territorio y escuchar al ciudadano para construir con ellos un programa de gobierno que lo planteamos en el libro Indignación hace más de 1 año y medio. Y esta elección nos demostró por encima de todas las cosas que el pueblo colombiano está cansado de la vieja política y que nos ha dado esa esperanza a una nueva generación para derrotar no solamente la corrupción, sino derrotar las trapisondas y las componendas tradicionales que empiezan a notarse cada vez más en el mundo de las comunicaciones exponenciales por parte de los políticos de siempre. Por eso yo vengo hoy acá, no a quedarme en el pasado, sino a hablarles a ustedes de cómo queremos construir ese futuro de Colombia, de cómo tenemos que labrarlo y cuáles son las herramientas y los caminos para labrarlo con éxito. Pero lo que no podemos bajo ninguna circunstancia es dejar de plantear que la verdadera responsabilidad de mi generación, ahora que tiene esta oportunidad histórica de gobernar y gobernar bien, es corregir los efectos del pasado para construir con éxito el futuro, para crear con éxito el futuro.
Y corregir los efectos del pasado significa dejar con claridad qué es lo que nosotros estamos recibiendo para construir ese futuro que anhelamos. Porque si bien hay éxitos que les acabo de narrar, las circunstancias hoy en Colombia también demandan que asinceremos el estado de las cosas. El país se ha deteriorado en materia de seguridad. Y se ha deteriorado porque en los últimos años hemos visto crecer de nuevo exponencialmente los cultivos ilícitos. Se ha deteriorado porque hay regiones del país donde han reverdecido nuevamente grupos armados ilegales que ahora operan de una manera distinta, pero que apelan a la extorsión del ciudadano indefenso, del pequeño y mediano, quizás con menos notoriedad, pero no con menos capacidad de daño. Hemos visto cómo en lugares del país ese vínculo entre el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, ha posicionado nuevamente estructuras criminales que acechan. Y eso no es para rechazar o dejar simplemente planteado como si fuera una herencia de la nada, porque todas estas cosas ocurren por consecuencias del pasado. Y eso que nosotros estamos recibiendo en seguridad también tiene repercusiones económicas, porque un país que aumenta exponencialmente los cultivos ilícitos trae contrabando, y ese contrabando distorsiona la economía, y esa distorsión de la economía afecta a la pequeña y la mediana empresa. Recibimos un país donde la economía crece a un ritmo mediocre. Y digo que es mediocre porque no nos podemos quedar simplemente con la complacencia de compararnos con otros países a ver si crecemos 2 puntos más, 1 punto más, 0.5% más, sino entender que un crecimiento por debajo del 5% para los países de América Latina significa dificultar en el tiempo la transición hacia una sociedad de más alto ingreso y hacia una sociedad donde genuinamente podamos reducir la pobreza de manera sostenida. Hemos visto cómo decisiones fiscales erráticas han conducido a que el país tenga una sobrecarga de impuestos en quienes deben generar empleo. Y hay trámites que dificultan también que la inversión fluya a las velocidades que demanda el mundo de hoy. Y recibimos un país donde hay conflictos con el sector privado porque se han diferido en el tiempo las decisiones, o porque simplemente hemos permitido que la ausencia de una regulación eficaz deje en manos de los jueces cualquier decisión regulatoria, generando un clima de inseguridad jurídica. Recibimos un país donde hay iniciativas sociales importantes, pero que han dejado de ser efectivas porque sencillamente se han dejado inmiscuir con la política, o porque el Estado ha generado duplicidades en la forma en la que asigna el gasto, o tenemos duplicidades con los gobiernos regionales. Pero yo no presento estas cifras simplemente para tratar de escudar la responsabilidad histórica de esta generación en errores del pasado, no, sino para corregirlos. Porque hoy venimos a gobernar para corregir ese pasado como el fundamento para construir el futuro. Pero si no sabemos con precisión esto, si no lo decimos, si lo tratamos de ocultar o sencillamente lo manejamos con cierto aire diplomático para tratar de no pisar callos, estamos siguiendo las prácticas que los colombianos rechazaron en las urnas. Eso que hoy recibimos es lo que demanda de esta generación un compromiso ineludible. Y por eso, cuando yo les planteo a ustedes cómo vamos a construir el futuro, aquí están los 5 elementos de esa plataforma que quiero para Colombia. Corregir los efectos del pasado empieza porque en Colombia exista legalidad. Y legalidad es el matrimonio perfecto de seguridad y justicia. Y legalidad significa que se le pueda decir al criminal: el que la hace la paga, y que el imperio de la ley es lo que edifica una sociedad donde el bien público de sentirse protegido por el Estado es el principal elemento de la paz colectiva. El país, cuando habla de legalidad,
Es el mismo país que pide corregir aquellas cosas que están saliendo mal en el proceso de paz. Porque en eso quiero decirlo sin ninguna equivocación. Todos los colombianos queremos la paz. Y el error histórico fue haber fracturado con un propósito electoral a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz. Hoy lo que quiero es unir a Colombia para construir una paz sostenible, creíble y en la que todos nos sintamos representados, y para ello hay que preservar las cosas que funcionan en los acuerdos, como la desmovilización, el desarme, la reinserción, como la inversión social en las zonas apartadas del país, como la protección a aquellos que quieren hacer la transición a una vida de concordia, como el desmonte, si es real, de las estructuras del narcotráfico. Pero el reto es corregir aquellas cosas que hoy no van bien. Y quiero ser claro, si queremos la paz en Colombia tenemos que derrotar el narcotráfico. Y desde el primer día de nuestro gobierno voy a estar ejerciendo como comandante en jefe de las fuerzas militares para que en el territorio colombiano derrotemos a aquellos que quieren seguir en la estructura del narcotráfico. Eso implica también que nosotros digamos con claridad, si ya pasamos la página y queremos mirar hacia el futuro, que de una buena vez le digamos al país que de ahora en adelante el narcotráfico va a dejar de ser un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Eso implica que nosotros le digamos al país que la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos serán obligatorias, pero con desarrollo alternativo, para que podamos sacar esas estructuras ilícitas hacia fuentes de producción viables, sostenibles, vinculadas con el comercio. Que quienes esconden armas y dineros que han debido ser destruidos o utilizados para reparar a las víctimas tengan condenas ejemplares, y algo que también debe existir. Yo creo en la justicia transicional, pero la justicia transicional tiene que ser creíble y tiene que basarse en que las víctimas vean verdad, justicia proporcional y reparación. Y por eso he insistido que para corregir esos efectos negativos del pasado, quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad tendrán que recibir una condena que haga incompatible su presencia en el Parlamento, pero que el partido que ha hecho esa transición pueda reemplazar a esas personas por otras que no tengan deudas con la justicia. Esas modificaciones, que no son nada distinto que mecanismos para unir a Colombia, y por eso quiero propiciar un acuerdo nacional, es para que construyamos un futuro donde esa paz nos permita concentrarnos en el resto de la agenda que Colombia reclama, pero con el fundamento ineludible de la justicia. Esa legalidad representa también el anhelo de tener seguridad ciudadana y que la justicia sea eficaz, pronta, con arraigo, con el fortalecimiento de las primeras, de las segundas instancias en el territorio. Por eso lo primero que quiero es que ese elemento de legalidad nos ayude a construir el futuro. Y el emprendimiento debe ser el segundo componente, porque el emprendimiento tiene que ir de la mano con la legalidad, y el emprendimiento es una sociedad donde generar una empresa, un negocio micro, pequeño, mediano y grande sea el verdadero camino para expandir la clase media. Ninguna sociedad progresa en el mundo de hoy si no hay libertades económicas, seguridad jurídica, capacidad de transformación productiva, innovación y vínculos con el comercio. Derrotamos el modelo retardatario que quiere siempre volver al estatismo o que utiliza el dedo inquisidor de la expropiación como una herramienta para mantener el temor latente del empresario. Hoy les puedo decir que en la construcción del futuro de Colombia seremos un país de libertades económicas, no solamente pensando en el capital, sino pensando en la generación de empleos formales como el más importante de los instrumentos de cohesión social en nuestra sociedad.
Ese emprendimiento requiere un sistema tributario más sencillo, más ágil, más simple, pero al mismo tiempo más efectivo. Si somos un país que como España tiene 48 millones de habitantes y tenemos casi la misma población ocupada de 22 millones de personas, y en España declaran renta cerca de 20 millones de personas y en Colombia menos de 2.3 millones, y en España cotizan a la seguridad social un poco más de 19 millones de personas y en Colombia tan solo 7 millones. Y España tiene un per cápita que supera los $25.000 y Colombia lo tiene por debajo de 7.000, ¿qué es lo que nos hace falta? Crecer para llegar a ese per cápita tardaría 123 años al 1% o 20 años al 7%. Yo quiero poner a Colombia en ese camino. Y ese camino solamente se logra con la formalización. ¿Y quiénes son los que formalizan? Los que invierten y generan empleo. Pero si tienen un sistema tributario pesado, antidiluviano, complejo, no lo vamos a lograr. Mi objetivo, pensando en el desarrollo empresarial de Colombia, es un sistema tributario más simple, más sencillo, más ágil, pero donde nosotros aumentemos cada vez más la base de cotizantes y de declarantes con una economía dinámica y diversa. Ese sentido de legalidad y emprendimiento tiene que basarse en un objetivo, y es la equidad. El objetivo de todo esto tiene que ser la equidad, porque somos un país donde hay demasiada disparidad de ingresos, donde tenemos mucha informalidad, donde tenemos departamentos cuyas cifras son similares a las de países africanos que han tomado largos periodos de descolonización y después de derrotas de la dictadura para encontrar algún nivel de ingreso sostenible. Corregir eso solamente se logra con libertades, con legalidad y con emprendimiento. Y voy a ser el presidente de la justicia social. Y la justicia social es para que tengamos un modelo educativo donde ningún niño en Colombia se sienta excluido porque no tienen en sus padres las oportunidades que se tienen en las ciudades. Yo quiero que haya educación preescolar generalizada en el país, que tengamos una jornada única de 7 horas con doble alimentación, que los bachilleres se gradúen en una mano con el título de bachiller y en la otra con el título de técnicos, con unas competencias básicas pensando en el empleo y en los desafíos de la cuarta revolución industrial. Yo quiero que con la educación digital podamos tener en Colombia educación universitaria gratuita para los más vulnerables y que vayamos ampliando los cupos y que vayamos cerrando también las brechas de un sistema de salud que no siempre atiende a las regiones más apartadas. Sin legalidad y sin emprendimiento eso no es posible. Con legalidad y con emprendimiento el resultado es la equidad. Y así está estructurado nuestro plan de gobierno. Ahora ustedes se preguntarán, ¿no existen acaso elementos transversales a ese trípode de legalidad, emprendimiento y equidad? La respuesta es sí. ¿Y cuáles son esos elementos transversales? La innovación. Yo hablaba hace pocos días con dirigentes españoles y les decía que tengo el anhelo de cumplir lo que ustedes lograron a partir del 2012, que fue la mayor ampliación de la cobertura de fibra en Europa y una de las más importantes del mundo, y ese será uno de los objetivos, porque si tenemos una sociedad mejor conectada, tenemos mejor calidad de vida. Desarrollaremos la telemedicina, la educación digital, la banca móvil y tendremos un país centrado hacia el futuro, pensando en todos los mecanismos que se nutren de la economía digital y de la cuarta revolución industrial. Y esa innovación tiene que ser empresarial también. Esa innovación nos tiene que dar la posibilidad de que tengamos más científicos, más registros de marcas, de patentes y que Colombia se sitúe en los próximos 4 años como el país del norte de Sudamérica y quizás como uno de los epicentros de Latinoamérica en robótica, impresión 3D, Internet de las cosas, inteligencia artificial, business process outsourcing. Ese país es el que esta generación quiere construir. Y el otro elemento transversal es la sostenibilidad ambiental.
porque somos un país donde el 50% de nuestro territorio es selva tropical húmeda, porque somos un país donde tenemos además una de las principales riquezas de biodiversidad por kilómetro cuadrado después de Brasil, porque tenemos una eficiencia en el manejo del agua, que es 6 veces el mejor manejo eficiente de lo que tiene en promedio América Latina. Que si bien tenemos más de 1.100.000 kilómetros cuadrados de superficie, tenemos también casi 1 millón de kilómetros cuadrados de riqueza marítima. Que somos un país que tiene el 50% de los páramos del planeta. Entonces la agenda de sostenibilidad ambiental demanda de nosotros que le pongamos fin a una deforestación que representa 200 hectáreas por año, que protejamos nuestras cuencas, que hagamos de la riqueza del Amazonas y de los parques naturales, que son 34 millones de hectáreas, una de las conexiones para que el turismo sea el nuevo petróleo de Colombia también. Que creemos en el país esa conciencia ambiental del ciudadano para reducir la huella individual de carbono, que nosotros le podamos plantear a nuestros hijos, reducir, reutilizar, reciclar, como parte de la ética del siglo XXI. Que tengamos el país, y no me da pena decirlo porque hay que pensar en grande, que logremos pasar de menos de 50 megas que tenemos hoy de energías renovables a 1.500 megas en el año 2022, y que abramos el camino para que en el año 2030, por lo menos, más del 70% del parque automotor vehicular esté dominado por carros eléctricos. Hay que pensar en grande. Y esta generación viene a pensar en grande. España y Colombia tienen la enorme posibilidad de seguir estrechando sus lazos en esta agenda. Y la quiero estrechar, y vengo como presidente electo a reunirme con las autoridades y a recibir además ese maravilloso respaldo pluripartidista que hemos tenido siempre en el Reino de España. De encontrar en sus empresarios, como lo vi hace pocos días, esa avidez de inversión que quiero fortalecer y multiplicar con seguridad jurídica, con un gobierno dispuesto a dialogar, a hablar, a estrechar y a resolver las controversias cuando se presentan y no diferirlas en el tiempo, dejándole activadas a los gobiernos del futuro los problemas a ver si envejecen peor. Acá va a tener España un presidente que va a seguir fortaleciendo los lazos, pensando en que en esa agenda de legalidad, emprendimiento, equidad, innovación y sostenibilidad ambiental podemos trabajar unidos. Pero yo no puedo dejar de referirme también esta mañana que esa cooperación y esos lazos que tenemos con España también tienen que servir para que unidos enfrentemos los enemigos del progreso. Y uno de esos enemigos del progreso es la dictadura. Y uno de esos enemigos del progreso es la dictadura de Venezuela. Y uno de los enemigos del progreso es un régimen que en los últimos 20 años se ha dedicado a destruir las libertades individuales, el desarrollo empresarial, que ha pauperizado a la población hasta el punto de ver familias enteras que casi que con sentimientos famélicos cruzan la frontera arrastrando sus maletas con la ilusión de encontrar un mejor porvenir. Hoy, como presidente electo de Colombia, he asumido la tarea de retirar a mi país de UNASUR. Yo no quiero que Colombia siga perteneciendo a una institución que ha sido el mascarón de proa, la caja de resonancia o sencillamente el idiota útil para proteger la dictadura venezolana. Yo quiero respaldar los esfuerzos del secretario general de la OEA para denunciar los atropellos de esa dictadura. Y creo que juntos debemos trabajar para aislar diplomáticamente a ese régimen y que Venezuela pueda vivir el retorno de la democracia, el retorno de la inversión y el resurgir de la esperanza colectiva en los próximos años. Yo los invito a que en esta causa común del desarrollo
de la defensa de los valores democráticos y de la libertad, sigamos trabajando. Cuando yo gané las elecciones dije que ningún colombiano puede sentirse derrotado porque voy a gobernar con amor, con pasión y con interés para los que votaron por mí, para los que no lo hicieron o para los que votaron en blanco. Yo dije además ese día que ha llegado el momento de unir a Colombia y voy a trabajar para unir a Colombia en una agenda de futuro. Vamos a promover un gran pacto nacional donde estén las principales reformas en materia social, económica e institucional, porque asumo ese mandato popular para derrotar la corrupción en mi país. Y derrotar la corrupción en Colombia significa que nosotros le digamos a la sociedad entera que empresa que corrompa a un funcionario, ni la empresa, ni sus dueños, ni sus gestores jamás podrá volver a contratar con el Estado colombiano. Que vamos a endurecer las penas para los corruptos, que se acabará la casa por cárcel y la reducción de penas, y que tendremos presupuestos públicos totalmente transparentes, y que se acabarán las prácticas donde en el Parlamento se canjean votos y nombramientos por contratos, por dádivas. Esa Colombia de ética, de desempeño, de resultados es la que vamos a construir. Y puedo anunciarles a ustedes acá que en una semana empezará Colombia a conocer no solamente el trabajo de un presidente de una nueva generación y la primera mujer vicepresidenta de la historia de nuestro país, sino el primer gabinete paritario que haya conocido Colombia entre hombres y mujeres. En una semana le mostraremos a Colombia que se puede crear un gabinete de personas idóneas, expertas y conocedoras de las materias, que no están allí por cálculo político ni por satisfacer cuál es la representación partidista, sino tener colombianos dedicados pensando en el progreso. Esta mañana, cuando vengo nuevamente al foro Nueva Economía, puedo mirarlos a los ojos, con el cuerpo erguido y con la frente en alto, y decirles que detrás de esta presidencia no hay ninguna vanidad personal, que no quiero gobernar a Colombia para buscar en cabeza mía ningún reconocimiento personal. Yo lo que espero es que en 4 años, cuando termine mi mandato, ustedes me vuelvan a invitar y les pueda decir con satisfacción que ese país de legalidad, emprendimiento, equidad, innovación y sostenibilidad ambiental es el país que le dejo como legado a mis hijos y a todos los colombianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Mario, por la presentación. Muchas gracias, presidente. Santiago Ramos hace la primera pregunta y dice, ¿qué prioridades va a tener usted para los primeros 100 días? Aunque ya ha explicado bastantes cosas en el discurso, pero digamos los 5 puntos concretos, las decisiones concretas. ¿Podría adelantarnos el perfil y, si es posible, los nombres de sus ministros? Ya es una buena primicia su anuncio de un gobierno paritario. ¿Será, le sigue preguntando Santiago Ramos, el señor Holmes, que está con nosotros, su canciller para afrontar la tarea de explicar al mundo la nueva Colombia? ¿Podría anticiparnos quién será el embajador de España, de Colombia en España? Bueno. Para empezar no está mal. Bueno, tomemos varias entonces sí. Si quieres tomamos, o quieres que vaya uno por uno. No, todo junto. Ah, ok. Bueno, yo voy a empezar por lo siguiente. No crea que la tentación no es grande
de decirle a algunos ministros, pero debo honrar mi palabra y aguantarlo hasta la próxima semana cuando terminemos el empalme. Así que se quedarán esperando unos días. Pero sí creo que el mensaje es claro. Esa idea de los 100 días que empezó con el gobierno de Franklin Delano Roosevelt y que se ha hecho muy famosa, pues se ha convertido casi que en un cliché cuando se trata de transiciones o nuevas administraciones. Yo, más que hablar de 100 días, lo que quiero es hablar de las prioridades nuestras. Y nosotros queremos fomentar ese pacto por Colombia, que es un pacto que lo vamos a desarrollar sobre todo en este primer año, en esta primera legislatura, que debe centrarse en una reforma fiscal como reforma importante, donde nosotros eliminemos gastos innecesarios, donde nosotros hagamos una reforma a la administración pública para que seamos más eficientes y hagamos más con menos, donde nosotros podamos enfrentar la evasión del impuesto de renta y de IVA, que es del 40%, y eso lo podemos hacer si sistematizamos mejor nuestra autoridad tributaria, si utilizamos mecanismos como el blockchain o la lectura algorítmica de movimientos atípicos contables, pero todo eso orientado a bajar la carga tributaria sobre los que generan empleo, hacer una revisión del régimen de exenciones para que las exenciones que perduren son las que estén asociadas con la formación bruta de capital y la generación de empleo, y que eso nos permita a nosotros mejorar la generación de puestos de trabajo formales y el ingreso de los trabajadores. Estamos muy interesados en presentar rápidamente una reforma al sistema de salud, que tiene un déficit grande, casi del 1% del PIB, y hacerlo saldando deudas y dándole sostenibilidad de ingresos y normas y garantías estables para todos los operadores. Una reforma importante al sistema educativo donde estén los ejes que planteamos acá. Y algo que a veces en Colombia se ha olvidado, que también va a ser parte de esa agenda de Pacto por Colombia, y es el desarrollo agroindustrial de nuestro país, donde el desarrollo agroindustrial y el pequeño productor se encuentren para tener no solamente un buen abanico de bienes públicos, sino un desarrollo de mercados que permita llevar bienestar a las zonas rurales. Y claro está, Colombia necesita avanzar en una reforma pensional y en una reforma a la justicia. Nuestros primeros meses de gobierno serán para generar esos consensos con las fuerzas políticas, los sectores económicos y sociales en torno a esas reformas, y yo espero tener ese paquete aprobado en el primer año de gobierno, y espero en los primeros 6 meses de gobierno cumplir con esa gran reforma fiscal que el país anhela, que también traerá consigo la eliminación de trámites innecesarios y la creación de la ventanilla única de comercio y emprendimiento, para que todo el que desarrolla negocios en Colombia lo pueda hacer en un marco de transparencia, eficacia y claridad. Entonces creo que ahí hay una definición. Nombres de ministros no les voy a dar, pero sí les puedo decir que el Ministerio de Hacienda estará en manos de uno de los mejores expertos que tiene nuestro país en el manejo de las finanzas públicas, y una persona que como buen ministro de Hacienda debe cumplir aquella frase que tenía mi antiguo jefe en el Banco Interamericano, Enrique Iglesias, que decía: prudencia y paciencia, verbal continencia, no mostrar mucha ciencia, presencia y ausencia según conveniencia. No lo ha dicho el señor presidente, pero felicitaciones, señor Holmes. Nos tiene aquí a su disposición. Tomás Velasco dice: usted ha visto estos días a personalidades como a Su Majestad el Rey, el presidente del gobierno, señor Sánchez, los expresidentes Obama y Felipe González, representantes del PP y Ciudadanos, y ha paseado por las calles y plazas de Madrid. Me preguntan qué resumen y balance hace usted de esa primera visita, un trabajo que aquí en España ha llevado a cabo estos días don Pedro Santos. Bueno, yo me siento muy complacido de estar de nuevo en el Reino de España y
haber tenido tan buena agenda y ver ese respaldo tan claro que hay hacia Colombia. Eso me motiva muchísimo. Creo que las reuniones que hemos tenido con las autoridades me han permitido plantear con claridad la agenda que tenemos en materia de seguridad, que además ustedes me preguntan ahora sobre la prioridad. La seguridad es una prioridad. Es la primera gran prioridad de retomar la seguridad en todo el territorio colombiano, para enfrentar el narcotráfico y para enfrentar lo que estamos viendo en los últimos días y que hemos visto en los últimos meses, y es que se están presentando asesinatos de líderes sociales y de líderes políticos de distintas orientaciones. Entonces tuve la ocasión de hablarle a las autoridades de cuál va a ser nuestra agenda de seguridad para enfrentar el narcotráfico y de proteger la integridad de las personas que están en el territorio expresando y exponiendo sus ideas, y cómo queremos enfrentar la minería criminal y enfrentar todos estos desafíos, y he sentido respaldo. Y también he sentido un gran respaldo a nuestra agenda económica, y he sentido además un gran respaldo en materia de posibilidades de cooperación en lo que tiene que ver con la agenda de emprendimiento, de innovación y el desarrollo de las energías renovables. Tuve también la ocasión de hablar con varios dirigentes empresariales españoles e invitarlos a que nos respalden la promoción del turismo en Colombia. Ustedes para nosotros son un referente, 80 millones de turistas al año. Yo quisiera que en nuestro país en los próximos 4 años superáramos el umbral de los 6 millones de viajeros y por lo menos llegáramos a 10 millones y pudiéramos llegar a turistas reales por lo menos entre 8 y 9 millones, y eso nos podría llevar el turismo a pasar de un aporte del 5% del PIB a cerca del 8 o 9%. Entonces mi deseo, doctor José Luis, es que esta visita, que no será la última, tiene que servir es para seguir abriendo esa cooperación. Y quiero que España y Colombia sigan trabajando de la mano. Y también lo dije, donde tengamos discrepancias o litigios o circunstancias de adversidad, de parte mía no van a esperar alguien que va a diferir el problema ni que va a tener hipocresías. Vamos a buscar los mecanismos para resolverlos con transparencia y con las cartas sobre la mesa. Muchas gracias. Tomás Delgado le pregunta al señor presidente lo siguiente. El presidente Santos dijo en este foro hace unas semanas, bajo la sorpresa de muchos de los que estábamos aquí, que España no tiene ningún derecho especial sobre los tesoros del galeón español San José, y se apoya al presidente en el hecho de que Colombia no pertenece ni tiene suscritos compromisos con la UNESCO. ¿Cambiará usted esta posición sobre el no reconocimiento de los derechos de España respecto del galeón? ¿No desconfía de las decisiones del gobierno de Santos, que ha encargado el rescate del Pecio a un consorcio público-privado en un procedimiento bastante dudoso? ¿Va a poner usted control sobre ello? María Clara Montoya, de W Radio, de la cadena del Grupo Prisa, ¿qué piensa hacer con el galeón San José? ¿Trató este asunto con el presidente Pedro Sánchez? Pues le debo confesar que no hubo una discusión profunda sobre esa materia, pero sí es un tema que usted sabe está en la conversación, en el ambiente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos en un equipo de transición, y el equipo de transición está dedicado a examinar minuciosamente la situación del galeón, examinar las recomendaciones y las observaciones que han venido haciendo los organismos de control en Colombia sobre el proceso de alianza público-privada que estaba previsto. Hemos estado analizando también cuáles son los argumentos que ha presentado el gobierno español. Hemos estado explorando en detalle todo lo que tiene que ver con normatividad internacional, y yo lo que creo es que este es un tema que debemos abordarlo con suma responsabilidad, no solamente en la transición, sino hacia adelante. Y lo que a mí me parece que debería ser la pauta es el saber aprovechar para la humanidad y el saber compartir con la humanidad un patrimonio cultural, y no simplemente mirar esto como un mecanismo de distribución de ingresos.
Si nosotros anteponemos el interés cultural de la humanidad, estoy seguro que tendremos una mejor manera de resolverlo. Lázaro Gómez dice: el portavoz de Centro Democrático en la Cámara de Representantes, Eduard Rodríguez, que está con nosotros también aquí, ha pedido este fin de semana la reapertura del proceso al presidente Santos por presunta corrupción en el caso Odebrecht. También el expresidente Pastrana aboga estos días por esa reapertura del proceso ante la aparición de nuevas evidencias. ¿Está usted dispuesto a llevar esa investigación hasta el final, a pesar de que puedan decirle que se trata de una revancha o venganza? Yo he sido muy claro, primero, que nosotros no vamos a gobernar con ánimo revanchista, que yo no vengo a cobrar venganzas con nadie, que yo vengo es a unir al país y a construir una agenda de futuro. Pero en esa misma línea, como demócrata, soy respetuoso de la autonomía y la independencia de las instituciones. A mí lo que me parece es que lo que corresponde a las autoridades del Congreso, pregúnteselas a ellos que están acá, que lo tiene aquí sentado cerca, ahora se la preguntarán, me imagino, los amigos, pero yo creo que en el desarrollo institucional de un país las competencias se tienen que respetar y si hay fundamentos en esa independencia institucional para proceder con las instancias que corresponda, en eso el presidente de la República no puede interferir para que no se haga. Lo que yo le puedo decir a usted es que yo no vengo a gobernar para hacerle daño a nadie, sino para beneficiar al pueblo colombiano. Domingo Delgado le pregunta qué oportunidades se abren para los empresarios españoles. Desde la revista Ejecutivos, Altea Tesidó Sánchez le pregunta cuáles son los sectores empresariales más atractivos para atraer inversión española en Colombia y también le preguntan si corregirá las deficiencias de seguridad jurídica que, por ejemplo, permitieron la incautación de la empresa Electricaribe, inversión del grupo español Gas Natural. La inversión española en Colombia es muy importante. Nosotros tenemos más de 800 empresas españolas en territorio colombiano, generando empleos directos e indirectos con mucho éxito. Y a mí me interesa que la inversión española y la inversión extranjera en Colombia se siga multiplicando y siga siendo un vehículo para emplear nuestros profesionales, para generar empleos formales. Entonces, para mí eso será siempre una obsesión. Seguridad jurídica. Lo primero para garantizarla es que no estemos cambiando las reglas de juego de manera constante. Colombia ha tenido 14 reformas tributarias en los últimos 25 años y nosotros necesitamos una estabilidad en la política tributaria y eso nos lo tiene que dar una reforma fiscal donde tengamos un sistema mucho más sencillo, mucho más transparente, con menor dispersidad y que nosotros también podamos hacer ajustes regulatorios sectoriales con precisión en los códigos sectoriales y no dejar todo a las decisiones judiciales que además muchas de ellas terminan siendo incoherentes o terminan siendo contradictorias. Entonces, esos elementos yo puedo decirles a ustedes, queremos enfrentarlos para que la inversión siga fluyendo hacia Colombia. Y en materia de controversias, las controversias sectoriales se tienen que resolver con las cartas sobre la mesa. Y con las cartas sobre la mesa significa revisar muy bien cómo estaban avanzando los planes de inversiones, cuáles han sido las fallas estructurales, cómo se tiene que manejar la calidad del servicio. Si todo eso está sobre la mesa, tenemos una mejor forma de resolver los conflictos litigiosos o prevenirlos. Entonces, de parte nuestra, y lo digo en el caso concreto al cual ustedes hacen referencia en la pregunta, estamos con el mejor equipo posible analizando las circunstancias que hay hoy en el país y cualquier solución que se construya tiene que ser sobre la base de mejor cobertura, del cumplimiento de los planes de inversión, de la garantía en la provisión hacia las comunidades más vulnerables, de buscar mecanismos eficaces de pago y consolidación tarifaria, y entonces creo que si esos elementos se abordan con la suficiente seriedad, muy seguramente encontraremos una solución que no requiera acudir de manera permanente a ese tipo de instrumentos arbitrales o litigiosos.
Ramón León le pregunta cómo valora usted el avance de las conversaciones para el relanzamiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur, en el que está trabajando el eurodiputado español del Partido Popular, señor Salafranca, que también nos acompaña esta mañana. El presidente Santos firmó recientemente la incorporación de Colombia a la OCDE, pero le va a tocar a usted implantar o implementar esos acuerdos. ¿Qué prioridad le da usted a este asunto? A mí me gusta que Colombia haya sido reconocida como miembro de la OCDE. Yo creo que eso es un reconocimiento importante. De hecho, maestro Mario, hace varios años escribí una columna sobre la importancia que tenía para el país nuestro de llegar a la OCDE. No obstante eso, yo creo que tenemos que ser realistas. Y es que todavía estamos bastante lejos de poder estar a tono con los estándares de los miembros de la OCDE, en materia regulatoria, en materia sectorial, sobre todo en materia social. Y eso implica que la OCDE también debe mirar a Colombia con el mismo lente con el que miró a México en su momento cuando entró al club. Y fue permitir que en unos procesos graduales, en unos tiempos prudenciales, el país fuera avanzando hacia esos estándares, de manera que no se dieran choques abruptos que terminaran afectando sectores económicos que podían traer consigo sacrificios laborales o pérdidas de puestos de trabajo de manera abultada, o que sencillamente pudieran llevar a que sectores que estaban en una competencia naciente pudieran desaparecer, y sobre todo sectores de valor agregado. Entonces yo celebro que estemos allí, celebro que estemos mirando las mejores prácticas internacionales, pero obviamente también tendremos que llevar ese proceso sectorialmente con los tiempos que se requieran en el país para no destruir puestos de trabajo en un momento donde la economía apenas se está levantando después de algunas desaceleraciones significativas, y que también nos permita a nosotros abrir una mayor competencia en los mercados que se traduzca en la generación de empleos formales. Eso es lo que tiene que ver con la OCDE. Y en cuanto a los acuerdos comerciales, sí, ese es un proceso que va a ser muy lento, o que ha venido siendo muy lento, pero no deja de ser de inmensa relevancia. Colombia ya tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y que ha permitido que lleguemos con un gran abanico de productos, deberían ser todavía más. Yo creo que el éxito de cualquier acuerdo que se haga regional entre Mercosur y la Unión Europea debe tener elementos como el fortalecimiento de la diplomacia sanitaria y fitosanitaria, el fortalecimiento de elementos fiscales que lleven al desmonte de la doble tributación, la posibilidad de contar con integración en los flujos de movimientos financieros, sobre todo en inversiones de largo plazo. Buscar en la medida de lo posible también que pudiéramos integrar mercados que se han desarrollado en temas tan importantes como el desarrollo de energías limpias o como los mercados de carbono. En fin, yo creo que tenemos que ir buscando ya no lo que antes era algo lineal, estrictamente comercial, como hace 10 o 15 años en los acuerdos, sino hacerlo mucho más diverso en otras áreas donde hay valor agregado. Germán Aguirre dice, ¿cómo va a mejorar la situación de los 5 millones de colombianos que viven en el exterior? ¿Cómo va a fomentar la participación de los colombianos en el exterior? Voto digital. Bueno, los colombianos en el exterior, primero ha sido una de las banderas nuestras a lo largo de la campaña, y con temas muy puntuales. Ayer tuvimos una linda reunión con la comunidad, que aprovecho también, señor embajador, para hacerle transmitir algunas de las solicitudes que ellos nos hicieron. Temas como homologación de títulos. España se ha convertido en uno de los países con más estudiantes colombianos en el mundo. Si el estudiante viene y se forma, lo que queremos también es que de manera ágil y rápida se puedan homologar esos títulos para que las personas regresen al país y los puedan aplicar. Yo creo que ahí seguimos teniendo retrasos significativos y hay que mejorarlo. Segundo, los servicios consulares.
los servicios consulares son, en el caso nuestro, costosos y muchas veces requieren en su gran mayoría trámites personales, entonces donde hay una gran disparidad regional en la ubicación de los consulados, los trámites se convierten en un costo para las comunidades, sobre todo para las más vulnerables en el exterior. Yo diría digitalización y tratar de mejorar muchos de los trámites que antes eran presenciales, hacerlos por la vía de correo y que se puedan tener validaciones, digamos, más eficaces. Tercer tema, que nosotros permitamos compartir historias de crédito. Hay colombianos que viven en España, que regresan a Colombia y no les valen la historia crediticia que han desarrollado en España para poder acceder a crédito en nuestro país. Yo creo que tenemos la suficiente cooperación para que esa historia crediticia se conozca y le ayude a la comunidad y viceversa. Colombianos que vienen a radicarse a España, que también la historia crediticia que tienen, pues pueda servir para validar el acceso a crédito y mucho más cuando tenemos una gran presencia de la banca española en Colombia. Y hay un tema que también es importante, las repatriaciones o las inversiones de los colombianos transfronterizas. El desmonte de la doble tributación tiene que ser importante, se ha avanzado con España muchísimo, nos faltan otros países donde tenemos que hacerlo. Y mi última observación es que nosotros también permitamos que los flujos de remesas que mandan colombianos hacia sus familias también puedan ser acreditados cuando se trata de acudir a un financiamiento o a un crédito por parte de la familia receptora en Colombia. Esos son casos que ya, por ejemplo, países como Salvador han avanzado, que me parece que podrían replicarse y también tener un gran valor para la comunidad colombiana en el exterior. Marcelo Moncayo, de RCN, dice: hace unos días Mario Vargas Llosa aseguró que el presidente Duque se va a convertir en un muro de contención del chavismo. ¿Será ese uno de sus objetivos dentro de su política exterior? Lorena Arraiz, de la revista Z: como candidato, usted denunció a Venezuela ante la CPI. ¿Qué acciones concretas llevará a cabo como presidente para luchar contra la dictadura, tiranía de Maduro? ¿Y cómo manejará su gobierno la situación de emergencia migratoria de los venezolanos en la frontera colombiana? También le preguntan en concreto si usted va a denunciar usted a Maduro ante la Corte Internacional. Bueno, como son tres en una, yo no voy a contradecir al maestro Mario Vargas Llosa, porque estamos además 100% de acuerdo. No es un tema de ser o no muro, es un tema de gobernar con principios. América Latina no puede seguir teniendo indiferencia ante lo que ocurre en Venezuela. Y la gran lección que nos queda a nosotros de los 20 años de chavismo es la indiferencia regional cuando veía cómo día tras día se iban erosionando las libertades, se iba destruyendo la libre empresa, la libertad de prensa, la separación de instituciones. Hoy, lo que estamos viendo en Venezuela es la dictadura más oprobiosa que haya conocido América Latina. Me atrevo a decirlo así. Mucho más que las que pudimos haber llegado a ver en el siglo XX. Y eso ha ocurrido ante una indiferencia regional. Hoy tenemos que unirnos todos los que defendemos la democracia y las libertades, los países que defendemos la Carta Democrática Interamericana, y por eso cuando yo he dicho retirémonos de UNASUR es para acabar con esa fractura que quisieron instaurarle al sistema interamericano y centrarnos en un sistema que defiende la democracia. Y si eso se llama un muro de contención, lo seremos. Si se habla de las denuncias a Nicolás Maduro, es que a Nicolás Maduro ya lo denuncié. Pero no solamente yo. 76 senadores de Colombia respaldaron la denuncia que presentamos el año pasado y 50 congresistas de Chile.
mucha gente pensaba que no iba a pasar nada y logramos por lo menos la apertura de una observancia preliminar. Ahora, ¿cuál es el reto en la región? El secretario general de la OEA, Almagro, ha presentado una denuncia con un reporte absolutamente detallado. Y lo que debemos lograr es que varios presidentes de América Latina respaldemos esa denuncia y pidamos directamente a la Corte Penal Internacional ante la incapacidad supletoria, porque en Venezuela no hay poderes independientes, de activar una denuncia al dictador de inmediato y que ese también sea un fundamento internacional de presión democrática para que se pueda precipitar un paso a elecciones libres en Venezuela. Y mi último comentario en la región, en el incidente o en las situaciones bilaterales. Hay que construir un fondo de asistencia humanitaria en la frontera. Tenemos que buscar el estatus de protección temporal para que no sea solamente Colombia el que absorbe todo el flujo migratorio, sino que sea un esfuerzo también regional. Y necesitamos ser muy claros en algo. La forma en la que tenemos que actuar tiene que ser con grandeza. Muchas familias, y puedo hablarlo también por el caso de la mía, tuvimos miembros que en el siglo XX viajaron a Venezuela a buscar oportunidades. Y Venezuela los acogió y acogió a muchos colombianos en momentos muy aciagos de nuestra historia. Yo sé que el esfuerzo es grande y que las circunstancias son duras. Hoy tenemos más de 1 millón de hermanos venezolanos en nuestro territorio, pero la grandeza y la solidaridad con la que actuemos, yo estoy seguro que el día que venga esa transición hacia las elecciones libres y nuevamente hacia la democracia y empiece ese ambiente de recuperación, también será una gran oportunidad para estrechar la solidaridad de nuestros países. Leopoldo López, padre, como usted sabe... ¿Dónde está el doctor Leopoldo? Allí. Pues le pregunta, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿es usted favorable a la incorporación de su país a la OTAN o cómo combatirán en las organizaciones como ALBA y UNASUR? Yo creo que ya el doctor Leopoldo me conoce muy bien la posición frente a UNASUR, frente al ALBA también. Y frente a la OTAN, pues Colombia viene de tiempo atrás fortaleciendo su cooperación. Como ustedes saben, la Organización del Tratado Atlántico Norte tiene distintos rangos en la membresía y en la participación de países. Los países que entran no como miembros fundadores o articuladores de la seguridad del Atlántico Norte, sino que entran en la cooperación, pues terminan beneficiándose y aportando también. Yo creo que todo lo que contribuya en el multilateralismo a que haya un enfoque constructivista de las relaciones internacionales y por ende de cooperación, y que esa cooperación redunde en mejorar la capacidad de detectar, de articular y de actuar de manera compartida, lo respaldo. Y creo que Colombia también tiene mucho que aportar. Colombia tiene la capacidad de transferir experiencias, tiene la capacidad de tecnificar, de entrenar a muchos organismos de seguridad del mundo, y también tiene la posibilidad de fortalecerse con la capacidad de monitoreo, con la capacidad satelital de muchos de los países para mejorar la seguridad fronteriza, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea cooperación internacional en el marco multilateral con una aplicación constructivista de las teorías de las relaciones internacionales, tendrá el respaldo nuestro, doctor Leopoldo. Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes, dice: Colombia es un país con una rica tradición cultural. Cartagena de Indias organizó el Congreso de la Lengua de 2017. ¿Qué política cultural va a impulsar el presidente electo? En este tema de las cuestiones culturales, José Luis Sánchez, de la Fundación Ortega Marañón, decía: ¿podría usted explicitar sus ideas respecto a la enseñanza
universitaria. Y ya un poco por poner una nota de color y alegría, le preguntan el futuro de los toros en Colombia, algo que nos une. Mal que les pese a algunos. Pues me va a tocar aquí hacerle media Verónica. Mentiras. La cultura para mí es algo fundamental en el desarrollo. Lo decía el maestro Mario Vargas Llosa en sus generosas palabras de introducción, que en mi vida anterior también fui gestor cultural. Yo creo que la cultura es el mejor antídoto que puede tener una sociedad contra la violencia. Y en la plataforma que nosotros planteamos a lo largo de esta campaña estuvo presente el concepto de la economía naranja, de la economía creativa, que integra cultura, tecnología, propiedad intelectual, patrimonio ancestral, historia. Y ese sector, ese conjunto de sectores donde están los festivales, los carnavales, la gastronomía, los museos, donde están las artes visuales, pintura, escultura, fotografía, las artes escénicas, donde tenemos además los medios, radio, cine, televisión, medios digitales, creaciones funcionales, en Colombia hoy aporta mucho más al PIB que la minería y que el mismo café. 3.4% del PIB. Si bien nosotros tenemos reservas de petróleo de menos de 7 años, tenemos reservas ilimitadas de talento. Entonces, mi obsesión es darle a la cultura el protagonismo que se merece en la agenda de desarrollo de Colombia. Y que la democratización de la cultura sea un elemento vital para la construcción de tejido social en nuestro país. Y yo siempre, maestro Mario, recuerdo aquel discurso de Federico García Lorca cuando fue a inaugurar la biblioteca de su pueblo Fuentevaqueros, donde dijo: si yo tuviera hambre pediría medio pan y un libro, porque no hay peor hambre que el hambre de conocimiento que no se puede saciar. Si nosotros llevamos la cultura, la integración cultural y los mecanismos de expresión a los lugares más apartados de Colombia y le damos la posibilidad a la juventud de convertir su talento en una fuente de riqueza, estamos mejorando el tejido social y estamos mejorando la convivencia en Colombia, y esa será una de los puntos centrales de la agenda social de mi gobierno. Los toros. Qué tema tan complicado, porque yo debo confesarlo, yo no tengo gusto taurino, no lo tengo. Pero también creo que en las sociedades no se trata de uno imponerle a otros la forma en la que se piensa. Yo respeto quienes tienen el gusto por la tauromaquia, aunque yo no lo tengo. Pero también veo que las sociedades van evolucionando. Y las evoluciones de la sociedad van trayendo consigo cambios en las regulaciones, en los hábitos. Hay países donde se ha ido restringiendo cada vez más la edad de los espectadores por el tipo de espectáculo. Hay otros donde han restringido el sacrificio del toro y hay otros que han optado por la prohibición. Todos han sido controversiales de alguna medida. Pero yo debo decir que lo que es inevitable, por lo menos en un país como el nuestro, es que cada vez más se están perdiendo espectadores, por una razón u otra. Y yo creo que esas son fuerzas también del mercado, de una sociedad que va cambiando sus gustos y sus hábitos. Yo creo que hay que tratar de buscar una solución que preserve quizás la naturaleza, lo digo en el caso estrictamente colombiano, porque yo no quiero entrar en materias de sensibilidad cultural acá en el Reino de España, pero lo digo en el caso de Colombia, hay que buscar soluciones que permitan preservar la ancestralidad del espectáculo, pero en la medida de lo posible ir eliminando los elementos que para muchos sectores de la sociedad, en el cual me incluyo, haya rasgos de exceso de sangre o de barbarie. Vamos a ir terminando ya. Desde Europa Press, Rocío Martínez le pregunta qué rumbo pretende dar al proceso de paz
en particular con el Ejército Nacional de Liberación, y si lo mantendrá si la guerrilla se niega a concentrarse. Hacer o no una negociación no es simplemente validar o no una mesa. A mí me preocupa lo siguiente: que se busque hablar de paz y por otro lado se mantengan actos de terrorismo. Porque lo que no se puede aceptar, y yo creo que eso ha sido un error histórico en Colombia, es que muchos procesos se han hecho aceptando que el grupo armado ilegal está cometiendo fechorías en el territorio y entonces lo que hacen es aprovechar los actos de terrorismo para buscar legitimación o mayor poder en la mesa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Como tampoco estoy de acuerdo con los ceses bilaterales, porque el Estado no puede renunciar a la función constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar y garantizar el control del orden público. Entonces, dicho eso, ¿cuál es la mejor forma de avanzar? Pues si hay verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, que se concentren previamente en un territorio limitado, reducido, con supervisión internacional, y que eso garantice la suspensión de todas las actividades criminales. Que se defina un tiempo perentorio y que se pueda hablar de transicionalidad con una reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de las mismas. Esos elementos son elementales para que haya credibilidad, y el mismo ELN en el año 1998, en algunas de las conversaciones que tuvo con el entonces gobierno en Maguncia, en Alemania, aceptó la concentración previa. Entonces yo pongo esto presente no como un ultimátum, sino como un mecanismo sensato, racional, aceptable, pero para que aquí resolvamos las cosas en tiempos reales y necesarios, y no mantener esos diálogos permanentes mientras siguen cometiendo actos de violencia. Si esa es la voluntad, ahí estamos. Pero si lo que quieren es llevar el país al chantaje de la violencia, tendremos que actuar con toda la legitimidad del Estado para hacer la defensa estricta de la Constitución y la ley, apelando a la capacidad ofensiva y sancionatoria de la fuerza pública y de la justicia colombiana. Miguel Otero, editor del periódico venezolano El Nacional, en el exilio en España, le pregunta cómo piensa reducir de nuevo la producción de hojas de coca, que ha subido a más de 200.000 hectáreas y es la materia prima para el narcotráfico que manejan los mandatarios venezolanos. Aurora Valencia le pregunta si van a ustedes a estudiar la legalización de determinadas drogas. Yo digo que la situación que vive hoy Colombia es grave, porque teníamos, cuando empezó el Plan Colombia a finales de los 90, teníamos cerca de 180.000 hectáreas de coca. Llegamos al año 2012 con menos de 50.000 y hoy tenemos más de 200.000 hectáreas. El Estado tiene que actuar ya y tiene que utilizar toda la combinación de herramientas, y por eso he planteado que uno de los primeros mensajes es que de aquí en adelante el narcotráfico no siga siendo un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. 2, que la erradicación y la sustitución sea obligatoria, pero que también lleve desarrollo alternativo. Que nosotros debamos aplicar técnicas de fumigación con precisión, con químicos autorizados y además mitigando cualquier efecto en terceros, como ya hay nuevos avances tecnológicos que lo permiten. Pero tiene que ser una estrategia integral, y esa estrategia integral también debe fortalecer los mecanismos de interdicción. Y debo decirlo hoy acá, hace año y medio se firmó el acuerdo entre la FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y lo que debió haber hecho la organización, si era además serio su propósito de contribuir al desmonte del narcotráfico, es que entregara los laboratorios, las rutas, los socios, los mecanismos de lavado,
cuáles eran los instrumentos que tenían en la cadena logística, quiénes eran los proveedores, porque si esa información se hubiese entregado, no estaríamos viviendo hoy la situación que se vive en el caso de alias Jesús Santrich, y mucho menos estaríamos viendo esta situación de crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Entonces yo espero que las FARC genuinamente contribuyan a eso, y también tenemos que ser muy claros. Quienes sigan en las actividades de narcotráfico después de la firma de los acuerdos van a tener la sanción implacable del Estado colombiano. Estuvo usted aquí como candidato hace unos meses, hoy está ya como presidente electo y nosotros ya le formulamos la invitación para que vuelva como en la primera visita oficial que seguramente realizará en los próximos meses. Y después la expresidenta, me imagino que también. Por supuesto, por supuesto. También tenemos esta invitación ya cursada a la vicepresidenta de su gobierno, de la República, y se la hacemos aquí ahora al futuro canciller Carlos Holmes. Esta que lo nombra, ¿no? Sí, sí. Si lo nombran y si no, pues también le invitamos. De Red Eléctrica Española, representada hoy por don Roberto García, de Orange, representada por don Pablo Carrillo, y de Asisa, don Almícar Posada, que es colombiano. Este último va a despedir el acto. Muchas gracias, doctor Iván Duque, por tu intervención. Como han dicho aquí que soy colombiano, por supuesto, mis mejores deseos para nuestro país y para su gestión como presidente. Poco más puedo añadir, y al resto de invitados distinguidos, don Mario y muchos aquí presentes, gracias por su presencia. Y si José Luis me lo permite, cerramos el acto. Muchísimas gracias.